Hablamos de la obra que el Espíritu Santo realiza en la iglesia. Tenemos que entender que dentro de todas aquellas funciones que el Espíritu Santo desarrolla en y a través de la iglesia, una de ellas es precisamente guiar a todos los creyentes. Es guiarnos, es dirigirnos, es, aleluya, llevar a cabo la tarea que Jesús menciona en Juan capítulo 16, versículo número 13. Él los guiará. Cuando dice Él los guiará, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Jesús dice, Él los guiará. Cada creyente, cada seguidor de Jesús, cada discípulo de Cristo, la iglesia no puede navegar, aleluya, en la tierra, no puede caminar, no puede avanzar, aleluya, no puede alcanzar los planes de Dios o los planes que Dios tiene para la iglesia, para estos tiempos, sin la guianza y la dirección del Espíritu Santo de Dios. La iglesia por sí misma le es imposible encontrar, transitar y lidiar con los desafíos que se van presentando en el camino. Cuando Jesús dice Él los guiará, Él está indicando abiertamente que necesitamos un guía, que necesitamos dirección. Aleluya, comunidad cristiana Emanuel, tú y yo necesitamos la guianza del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos la guianza, la dirección, la guía que nos provee nuestro Dios a través de la persona del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted va al diccionario, la Real Academia de la Lengua Española define la palabra guiar, la define como ir delante mostrando el camino. Alguien que guía va delante mostrando el camino, como cuando usted le pide a alguien que lo dirija para llegar a cierto lugar y entonces esa persona le dice, ¿me sigues? ¿Y usted qué va haciendo? Va viendo hacia al frente para que la persona que lo va guiando no se le pierda de vista, ¿verdad? Y hay que estar maniobrando. ¿Para qué? Para no perderlo de vista. ¿Por qué? Porque quien va adelante nos va guiando. Quien nos va adelante nos va mostrando el camino. Y la Real Academia de la Lengua Española añade a esta definición algunos sinónimos de la palabra guiar. Son dirigir, llevar, conducir, encaminar y orientar. Cuando Jesús dice Él os guiará a toda verdad y a toda justicia, se está refiriendo al Espíritu Santo como aquel que va delante de la iglesia, como aquel que va guiando a la iglesia, como aquel que le va mostrando a la iglesia el camino. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Él es el Espíritu Santo de Dios quien nos guía en cada momento y en cada circunstancia, aleluya, en nuestras vidas. Si la iglesia está en pie hasta nuestro tiempo, no es por la iglesia por sí misma, aleluya, ha sido porque hemos tenido la dirección y la guianza del Espíritu Santo de Dios que fue derramado en aquel día del Pentecostés. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte al Señor en esta tarde? El Espíritu Santo no solo vino a empoderar a la iglesia, según Hechos capítulo 2 verso 4, el Espíritu Santo no solamente vino a empoderar a la iglesia, también vino a señalar el camino que la iglesia debiera, aleluya, de tomar. Él va adelante, Él va dirigiendo, Él va llevándonos, Él va conduciendo, Él nos va orientando en cada paso que nosotros debemos, aleluya, de dar en nuestras vidas. Y esa misma necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo que Jesús vio en aquellos primeros creyentes, la tenemos nosotros el día de hoy. Necesitamos como iglesia la guianza del Espíritu Santo de Dios cada día. Cuando el Espíritu Santo nos guía, las puertas que parecen cerrarse o las puertas que parecen cerradas se abren sin necesidad del esfuerzo humano. ¿Por qué? Ya lo decía el profeta Zacarías en tiempos de Zorobabel, no es con espada, no es con fuerza,
es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos lo creen? Es con el Espíritu Santo de Dios quien nos da la dirección y la guianza para que tú y yo podamos, aleluya, tomar el camino adecuado, que podamos tomar las mejores decisiones, que podamos avanzar, aleluya, a pesar de las adversidades, a pesar de los desafíos, a pesar de las dificultades. El Espíritu Santo de Dios nos va a dar su dirección en la medida en que nosotros permitamos que Él haga su obra en nosotros. A medida que tú le permitas al Espíritu Santo de Dios, tal como lo mencionaba hace unos momentos, a medida que tú no pierdas de vista a quien va delante de ti. Pero la pregunta es esa: ¿quién va delante de nosotros? La pregunta es: ¿quién va guiándonos? ¿En quién estamos poniendo nuestra atención? ¿En quién estamos centrando nuestra atención? ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo, aleluya, de tanta información, de tantas opiniones. Vivimos en un tiempo donde hay tantas voces hablando. Vivimos en un tiempo, hermanos, aleluya, de tanta confusión, que podemos llegar a equivocar el camino si no estamos, aleluya, seguros de que hemos puesto nuestra mirada en el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que definir quién nos está guiando, porque si el Espíritu Santo de Dios no está guiando nuestras vidas, cualquier otra cosa va a tomar su lugar para dirigirnos por un camino equivocado. Hoy en día, aleluya, hay quienes se dejan guiar por su entorno. Hay quienes están siendo guiados por su entorno, por el ambiente, por la cultura, por las costumbres que cambian, aleluya, de un día para otro. El entorno puede llegar a influir tan fuertemente, aleluya, y nos puede llevar por un camino equivocado. Podemos tomar un camino equivocado, iglesia, si no estamos, aleluya, experimentando o buscando la guianza del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Necesitamos, aleluya, cultivar un anhelo por la búsqueda del Espíritu Santo de Dios, porque nuestro entorno puede tomar el lugar si no le estamos dando el lugar al Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén? También nuestras relaciones de amistad. Podemos llegar a equivocarnos. Alguien dijo: una de las razones por las que no escuchas la voluntad de Dios es porque siempre estás escuchando la voluntad de tus amigos. Tenemos que tener cuidado en quién estamos poniendo nuestra mirada, a quién estamos permitiendo que guíe nuestros pasos. Puede ser en nuestro entorno, puede ser, aleluya, nuestras relaciones de amistad. Y uno dice: bueno, ¿y por qué no realizo el propósito de Dios en mi vida? ¿Por qué siento que no estoy alcanzando la realización del propósito de Dios? ¿Por qué no encuentro satisfacción en lo que yo hago? ¿Sabe qué? Tú no puedes volar con las águilas si andas con las gallinas. Amén. Tenemos que tener cuidado con quién nos estamos relacionando. ¿A quién le estamos permitiendo que vaya delante de nosotros? ¿A quién le estamos permitiendo que vaya dirigiendo nuestras vidas? Hoy en día también algo que se ha hecho muy popular, aleluya, son los medios esotéricos, ¿sí? Las líneas psíquicas. Hay personas que no salen de su casa sin haber leído el horóscopo. ¿Por qué? Porque de alguna manera están depositando su confianza y su dirección en lo que los astros señalan, en los que los astros dicen. Tenemos que tener mucho cuidado. La gente quiere ver hacia el futuro sin mirar a Dios, y usted no puede ver más adelante si Dios no está guiando su vida. Den un aplauso fuerte al Señor. Si estás siguiendo las estrellas, aleluya, estás equivocando tu mirada. No es por las líneas psíquicas, no es lo que dicen los astros, no es, aleluya, no son los medios esotéricos los que van a dirigir nuestras vidas por el buen camino. Necesitamos poner nuestra mirada en el Espíritu Santo de Dios. Pero también a veces son los sentimientos y nuestras emociones
las que toman el lugar. Amén. Y estamos escuchando lo que sentimos. Y estamos escuchando nuestras emociones, aleluya, y estamos confundiendo la voz del Espíritu Santo por nuestras emociones, y tenemos que tener mucho cuidado, aleluya. A veces personas dicen es que siento, y es que siento, y no es que usted no pueda sentir, pero tenemos que tener cuidado, aleluya, de no estar equivocando el camino y errar, aleluya, del propósito de Dios en nuestras vidas, porque estamos poniendo más atención a lo que yo siento, a las emociones, aleluya, a los sentimientos, que a la voz del Espíritu Santo de Dios que quiere guiarnos por el camino correcto. La Biblia dice, engañoso es el corazón. Eso lo dice el profeta Jeremías, más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? No podemos dejarnos llevar por nuestras emociones. No podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos. De ahí que el proverbista nos dice en el capítulo 14, versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero se acaban por ser caminos de muerte. Tenemos que buscar la guianza, de asegurarnos de buscar la guianza del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha dado un mapa, y ese mapa es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La Biblia es el mapa que usted y yo necesitamos para caminar en la vida. Pero Dios no solamente nos dejó un mapa, Él también nos dio a un consejero y a un guía personal. Y ese se llama el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y hay 4 verdades importantes que nosotros debemos de considerar cuando hablamos de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero mencionarlas durante estas semanas. Voy a comenzar con la primera verdad. En primer lugar, no podemos ser guiados por aquello que no conocemos. No podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios si no lo conocemos. Si no sabemos quién es, si no sabemos cómo trabaja, cómo se desarrolla. Amén. No sabemos lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos conocerlo. La guianza del Espíritu Santo no es automática, no ocurre por accidente, aleluya, no se debe ni siquiera dar por sentado por el simple hecho de que nos congregamos en una iglesia. La experiencia de la guianza del Espíritu Santo, la experiencia de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios no es impersonal, es el fruto de una relación, de una comunión personal, viva y constante con el Espíritu Santo de Dios. La guianza del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, aleluya, se hace real a través de una relación personal constante y viva con la persona del Espíritu Santo de Dios. Cuando hablamos de que no podemos ser guiados por aquello que no conocemos, nos hace entender que el primer paso para ser guiados es abrir el corazón a quien nos guía. Amén. Es abrir nuestro corazón a quien nos guía. No podemos ser guiados por aquello que no conocemos. De esta forma, si queremos que el Espíritu Santo nos guíe de manera efectiva en la vida, en nuestros días, aleluya, tan buenos como aquellos no tan buenos, aquellos momentos difíciles en las que tenemos que tomar decisiones complicadas, necesitamos enfocarnos y orientar nuestra alma en una devoción diaria para conocer al Espíritu Santo de Dios. Debemos abrir nuestro corazón a Él, ser intencionales a la hora de cultivar una relación con el Espíritu Santo de Dios cada día. El Espíritu Santo de Dios no se queda, aleluya, a esperarnos aquí en la iglesia cuando salimos un domingo después del servicio o de nuestras reuniones. Aleluya, el Espíritu Santo nos acompaña a donde quiera que nosotros vamos. El Espíritu Santo de Dios está a nuestro lado, aleluya, las 24 horas del día.
los 7 días de la semana. Pero mire, aleluya, quizás muchos de nosotros, aleluya, hemos ignorado a la persona del Espíritu Santo de Dios en nuestra casa. Hemos ignorado a la persona del Espíritu Santo de Dios que va con nosotros mientras conducimos al trabajo. Amén. ¿Y cómo se siente alguien que es ignorado? ¿No le ha pasado a usted? ¿No le ha pasado que está en algún lugar y nadie se da cuenta, nadie le pone atención o nadie, aleluya, se acerca para ver cómo está o platicar con usted? El Espíritu Santo de Dios es una persona que se puede relacionar con usted y conmigo. Amén. Y Él nos invita a que nosotros le conozcamos. Y esa medida que crezcamos en nuestra relación y en nuestra conexión con el Espíritu de Dios, que vamos a recibir la guianza que usted y yo necesitamos. Y cuando me refiero a conocer al Espíritu Santo, no es solamente saber que existe, no es un conocimiento intelectual. Estamos hablando de conocerle, aleluya, de relacionarnos con Él, de tener una conexión y una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Y es que la intimidad con Dios es el terreno fértil donde brota su guianza y la dirección del Espíritu Santo de Dios para aquellos que lo conocen. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que esta relación entre la iglesia, entre el creyente y el Espíritu Santo de Dios se expresa en diferentes formas y en diferentes momentos. Si usted va conmigo a Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, en palabras de Cristo, Jesús dijo lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Los domingos, cuando vengan a la iglesia, o los martes familiares aquí en Comunidad Cristiana. Fíjese lo que dice Jesús. Jesús dijo: para que esté con vosotros para siempre. Amén. Él está con nosotros siempre. Él nos acompaña en todo momento. Él está a nuestro lado. Dice el verso 17: y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, pero note lo que dice aquí, ni le conoce. Si no le conocemos, no podemos ser guiados por aquello que no conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Jesús lo está diciendo aquí, el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo puede ver, pero tampoco no lo conoce. Pero entonces Jesús retoma la relación entre el creyente, entre la iglesia y la persona del Espíritu Santo y dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, dice, en vosotros. Den un aplauso al Señor, amén. Yo me gozo de saber que el Espíritu Santo de Dios, aleluya, está a nuestro lado, está con nosotros, está entre nosotros. Él se quiere relacionar. De hecho, Santiago en el capítulo 4, versículo 5 dice, ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? Dice, nos anhela celosamente. ¿Se da cuenta? Él quiere estar en relación, en comunión, en conexión con nosotros. Él anhela que nosotros, aleluya, lo busquemos, que nosotros hablemos con Él, que nosotros busquemos su dirección, que nosotros busquemos su guianza. Pablo también dice en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, en palabras de Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. No podemos ser guiados por aquello que no conocemos.
Y una y otra vez, y podemos seguir leyendo algunas otras citas, pero está claro, iglesia, que el Espíritu Santo busca relacionarse con nosotros. Que usted y yo como iglesia podemos disfrutar y experimentar la guianza del Espíritu de Dios en nuestras vidas puntualmente. Amén. En nuestros hogares, en el matrimonio, en asuntos, aleluya, escolares, como también asuntos financieros. Podemos buscar su guianza, su dirección, y la vamos a tener. El Espíritu Santo nos va a guiar, dice Jesús, a toda la verdad y a toda la justicia, a toda justicia. Amén. Él está dispuesto a dirigirnos, a estar delante de nosotros. Pero no podemos recibir su guía, no podemos recibir su dirección, no podremos, aleluya, identificarlo, y lo vamos a perder de vista en cualquier momento, aleluya, porque nos vamos a distraer, porque lo vamos a desatender, simplemente porque no lo estamos conociendo. Necesitamos conocer al Espíritu Santo de Dios. La guianza del Espíritu en el creyente tiene como base nuestra conexión, nuestra relación con Él. Como iglesia de Cristo que somos, necesitamos saber quién es el Espíritu Santo de Dios. Pero no podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, iglesia, si no estamos tomando el tiempo para conocerlo, para relacionarnos con Él, para comunicar con Él, para hacer compañerismo con Él, para acercarnos con Él. Si usted quiere ser guiado por el Espíritu de Dios, usted necesita conocerlo cada día. Conocerlo cada día. ¿Por qué es necesario conocer para ser guiados? Hay tres cosas que quiero mencionar aquí. En primer lugar, porque conocer al Espíritu Santo nos ayudará a reconocer su voz. Usted conoce a una persona a medida que usted se involucra más con esa persona y se hace más familiar su relación con esa persona. Hermano, usted ni siquiera necesita verlo para saber que quizás el que está hablando detrás de esa pared es esa persona que usted conoce. ¿A poco no? ¿Por qué? Porque nos relacionamos tanto que nos es fácil distinguir su voz. Le pueden hablar por teléfono, aleluya, y aunque no tenga identificador de llamadas, aleluya, usted levanta el teléfono y escucha la voz de su esposa y usted dice, ¿cómo estás? Le dice el nombre de su esposa. ¿Por qué? Porque conoce su voz. Y más si lo regañan, ¿verdad? Pero resulta, hermanos, que entre más conocemos a las personas, más fácil se nos hace familiarizarnos con su voz, familiarizarnos con su tono de voz. Y esto es algo también práctico a la hora de identificarnos con la persona del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros nos relacionamos con Él, vamos a tener, vamos a desarrollar la facilidad de distinguir su voz, la forma en y cuando hablo de su voz, no me refiero al tono de su voz, porque el Espíritu Santo puede hablar de muchas maneras y trata con cada quien como Él, aleluya, quiere hacerlo. A veces va a ser de una forma audible. Hay quienes dicen, yo escuché la voz de Dios, audible, audible. Hay otros que pueden señalar que Dios les ha hablado a través de un sueño, o Dios le ha hablado a través de alguna impresión. Y usted ha sentido una impresión de parte de Dios y usted dice, es que Dios me habló. El Espíritu Santo me habló a mi corazón. Amén. ¿Por qué? Porque nos hemos relacionado con el Espíritu de Dios. Porque estamos conociendo la forma en la que Dios trata con nosotros. Y si no conocemos al Espíritu Santo, vamos a ser vulnerables a los engaños. Vamos a ser vulnerables, aleluya, ante los engaños y las falsedades, aleluya, de personas o de nuestras propias emociones que nos pueden engañar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos conociendo
la voz del Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas. Necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en esa libertad yo puedo tener la dirección que yo necesito para poder escuchar la voz de Dios hablando a mi corazón. ¿Cómo es que Dios puede hablar a mi vida? Es a través de ese conocimiento que yo tengo. Es a través, mire, mi esposa sabe cómo acercarse a mí. Mi esposa sabe cómo hablarme en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ella me conoce. Si yo le hablo de una manera, yo tengo que saber de qué manera me voy a acercar. ¿Por qué? Porque sé cómo se siente, sé qué es lo que le molesta, sé, aleluya, qué es lo que piensa acerca de algunas cosas. Y entonces yo tengo que hablar con ella de acuerdo a como yo la conozco a ella. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo de Dios también trata con nosotros de esa misma forma. Él te conoce, pero Él quiere que tú le conozcas para que tú puedas escuchar su voz. Aleluya, sin ninguna dificultad. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Necesitamos la guianza del Espíritu Santo, iglesia. Necesitamos ser guiados, pero no podemos ser guiados por aquello que no conocemos. Si usted va a la Biblia, en primer libro de Reyes, capítulo 19, el versículo 11, la Biblia dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie. Le está hablando al profeta Elías. Elías estaba, hermanos, ahí en una situación deprimente. Estaba en un momento de angustia terrible. Había huido porque lo habían amenazado de muerte. Y en esa condición Dios se acerca para hablarle a Elías y le dice, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba allí de pie, note lo que dice, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero note lo que dice, pero el Señor no estaba en el viento. Si no conocemos cómo es que Dios quiere hablar a nuestras vidas, podemos dejarnos llevar por cualquier tipo de momento espectacular. Por cualquier ruido. Por cualquier ruido podemos ser, aleluya, distraídos por cualquier suceso, cualquier ruido, si no estamos atentos a lo que Dios quiere y la forma en la que Él quiere hablar a nuestras vidas. ¿Está conmigo? Sí, dice, después del viento hubo un terremoto. Amén. Hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Ni el viento, por más impetuoso, ni el terremoto, por más fuerte que se haya sentido, pero tampoco el incendio, por más impresionante que pudo haber sido. La Biblia dice, el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un susurro suave, o un suave susurro. Y cuando Elías lo oyó, oiga, cuando Elías escucha ese suave susurro, el oído de Elías se activó. El oído de Elías se activó y dijo, ahí está Dios. No estaba en el terremoto, no estaba en el viento, no estaba en el incendio, pero cuando escuchó ese suave susurro, él dijo, ahí está el Señor. Ahí está Dios hablando a nuestras vidas. Hay momentos en nuestras vidas, hermanos, que querrán robar nuestra atención, pero tenemos que entender algo. Cuando el Espíritu Santo te guía, Él es capaz de transformar el ruido en la dirección que tú necesitas para llegar a donde Él quiere que tú vayas. Dale un aplauso fuerte al Señor. No puedes seguir la voz que no has aprendido a reconocer. Mire lo que dice Jesús en Juan 10, versículo 4 al 5. Y cuando ya, dice, han salido todas, Él va delante de ellas. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz, pero no seguirán
a un desconocido, más bien huirán de él, pues no reconocerían su voz. Por eso tenemos que conocer al Espíritu Santo de Dios, porque si lo conocemos, será mucho más fácil reconocer la voz del Espíritu Santo de Dios entre muchas voces. Amén. Siempre me ha impresionado una historia real que sucedió hace muchos años atrás en una ciudad. Un edificio se estaba quemando y la mayoría o todas las personas habían salido del edificio para salvar sus vidas, pero en uno de los apartamentos estaba un niño de 8 o 9 años que se había quedado solo porque vivía con su papá, y su papá venía del trabajo y siempre pasaba para levantar algo para la cena y cenar juntos. Y ese día el papá no había llegado todavía, y aquel niño asustado se encerró en su cuarto y no sabía, aleluya, qué hacer. Y entonces el edificio se estaba quemando y el cuarto o el apartamento se estaba llenando de humo, y aquel niño empezó a abrir las ventanas para poder respirar. Y la gente le decía al niño, habían puesto una ¿cómo se dice? Una lona, ¿verdad? De seguridad para que la gente brincara. Y ya no más faltaba el niño que estaba ya en aquel apartamento, y le gritaban, brinca, brinca. Y el niño no brincaba, ignoraba la voz de la gente. Y la gente desesperada, tratando de convencer al niño que brincara. Pero de repente, entre toda la gente que estaba ahí amontonada diciendo, brinca, 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 se escuchó la voz de uno que dijo, ¡salta! Y cuando se escuchó la voz, el niño saltó y cayó aquella lona. Y cuando los bomberos vieron todo eso, voltearon a ver a la persona, le dijeron, ¿usted quién es? Le dijo, soy su papá. Cuando tu papá está hablando, cuando tu Padre Celestial, cuando el Espíritu Santo de Dios alce la voz, iglesia, hay que caminar, porque Él nos sabe dirigir a toda verdad y a toda justicia. Den un aplauso fuerte al Señor. También es importante conocerlo para confiar en su dirección. Será mucho más fácil confiar, aleluya, en el Espíritu Santo de Dios, confiarle nuestra vida a su dirección si nosotros le hemos conocido. No seguimos a alguien en quien no confiamos. Y precisamente la confianza nace del conocimiento íntimo. Y cuando tú y yo, aleluya, nos relacionamos con el Espíritu Santo de Dios, a medida que nosotros le vamos conociendo más y más, vamos a desarrollar una mayor confianza en el Espíritu Santo de Dios. Vamos a desarrollar una mayor confianza en la persona del Espíritu Santo de Dios. Y escuche esto, muchas veces el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a tomar decisiones que no se sientan tan cómodas, no se sientan tan agradables, tan confortables, o a veces nos va a invitar a dar pasos, aleluya, que se nos hace difícil entender. Y tú vas a preguntarte, ¿por qué me está pidiendo el Espíritu Santo que dé este paso, que tome esta decisión? ¿De qué se trata? Y de pronto, aleluya, no vas a entender, porque no vas a poder contemplar todo el camino. No vas a poder entender las decisiones que tú tienes que tomar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero quiero decirte algo, tú y yo no necesitamos entender todo el camino. Lo que necesitamos es confiar en quien nos lo está indicando. Y si el Espíritu Santo de Dios te está indicando que lo hagas, si el Espíritu Santo de Dios te está diciendo es por este camino, es de esta manera, es de esta forma que tú lo tienes que hacer, todo lo que tú tienes que hacer es descansar confiadamente en aquel que está guiando tu vida, recordando lo que Cristo dijo. Él los va a guiar a toda verdad y los va a guiar a toda justicia.
Usted puede confiar en su entorno. Usted puede confiar en sus amistades. Usted puede confiar en muchas otras cosas, pero todo eso en algún momento le va a fallar. Pero el Espíritu Santo de Dios, al que tú y yo podemos conocer, Él nunca va a fallar. El Espíritu Santo de Dios es el compañero como ningún otro. Y cuando Él va guiando nuestros pasos, no hay camino incierto que tú y yo no podamos transitar. No hay camino incierto que tú y yo no podamos avanzar. Por eso tenemos que cultivar nuestro conocimiento, aleluya, del Espíritu Santo de Dios para seguirle confiadamente y sin temor. Y por último, también cuando le conocemos será mucho más fácil obedecerle. Así como aquel niño que cuando conoció y reconoció la voz de su padre, estuvo dispuesto a lanzarse porque sabía, aleluya, que podía confiar en esa voz y que podía obedecerle. La obediencia a la voz del Espíritu Santo de Dios fluye con mucha más facilidad en aquellos que le conocen. Y es conocer al Espíritu Santo de Dios la llave que abre la puerta a una dependencia obediente a la guianza que Él nos quiere dar. Una persona que obedece al Espíritu Santo es una persona que ha aprendido a conocerlo. Por eso de pronto Pablo, en aquellas giras misioneras que realizaba, de pronto en algún momento le preguntaron ¿por qué no vamos hacia allá? Es que el Espíritu Santo de Dios me está diciendo que no es allá. Y cuando Él habla hay que obedecerlo. Y cuando el Espíritu Santo de Dios habla, usted y yo tenemos que obedecerlo. Y la única manera en que usted y yo podamos obedecer con facilidad la voz del Espíritu Santo de Dios es a través de conocerle. ¿Cuándo le conocemos? Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre llamado Samuel. Él era un niño cuando fue llevado al templo para ser dedicado y consagrado para el servicio del Señor. Pero él nunca había experimentado la voz de Dios hablando a su corazón. De tal forma que siendo un joven, un adolescente prácticamente, en una noche escuchó su nombre. Y cuando escuchó que le llamaban por su nombre Samuel, la Biblia dice que Samuel se puso de pie y fue a donde estaba el sacerdote y le dijo, ¿qué necesitas? ¿Para qué me llamas? Y el sacerdote se sorprendió y le dijo, yo no te llamé. Yo no fui quien te llamó. Y entonces le dijo, vete a dormir otra vez. Samuel se fue a dormir otra vez y de pronto volvió a escuchar esa misma voz. Y dijo, me están hablando. Y ¿quién más podía hablarle? Y fue a donde el sacerdote y le dijo, me volviste a llamar. Y me dijo, no, yo no te estoy hablando. Pero el sacerdote entendió que esa voz que Samuel estaba escuchando era la voz de Dios. Era Dios quien estaba hablando a Samuel. Y cuando Dios habla es porque Él quiere hacer algo contigo. Y cuando Dios habla es porque Él tiene un propósito que cumplir. Dios no habla por hablar, iglesia. Dios no dice las cosas simplemente, aleluya, porque se le salen, como a veces a nosotros nos pasa, que de pronto decimos cosas que no queríamos decir. Cuando Dios habla es porque Él tiene un plan y un propósito que Él quiere realizar, aleluya, con aquel a quien Él está llamando, a quien Él está hablando. Y por eso es importante que tú y yo podamos disponer nuestro oído y nuestro corazón para escuchar lo que Dios está hablando para este tiempo, lo que Dios está queriendo decir a la iglesia. Y la Biblia dice que cuando, aleluya, ya lo despide el sacerdote, antes de que Samuel se vaya, le dice, mira Samuel, si vuelves a escuchar esa voz por tercera vez, ya no tienes que venir hacia acá, ya no tienes que venir hacia mí. Simplemente ahí donde estás, dile, habla Jehová, que tu siervo está listo para escuchar. Él no sabía, porque él no conocía esa voz.
Pero después de aquella primera ocasión, amado hermano, en que Samuel le dijo: Señor, habla porque estoy listo para escuchar, la Biblia dice que Dios no dejó de hablar al profeta Samuel. ¿Sabe qué? Hoy Dios no le está hablando a Samuel. Hoy Dios no habla a Samuel. Hoy Dios le está hablando a la iglesia. Hoy Dios le está hablando a la iglesia. Dios está hablándonos, iglesia. Y ahora es tú y yo quien tenemos que decirle, tal como lo dijo Samuel en aquel momento: habla Jehová, que tu iglesia escucha. ¿Cuántos pueden decir esto en esta noche? Habla Jehová, que mi familia escucha. Habla Jehová, que mi matrimonio está listo para escuchar. Habla Jehová, porque tu siervo escucha. Tuvo que aprender Samuel a reconocer para poder ser guiado, para poder obedecer la voz del Señor. Póngase de pie conmigo, por favor. Si usted lee la historia de Samuel, se va a encontrar con momentos en los que Dios le habló a Samuel de una forma tan particular. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Samuel: ve a la casa de Isaí? ¿Por qué? Porque voy a levantar un sucesor para Saúl. Y la Biblia dice que Samuel obedeció a esa voz. Porque cuando tú reconoces la voz de quien habla, cuando tú reconoces que es Dios el que está hablando, se va a facilitar el poder depender en obediencia a lo que Dios está diciendo. Dios nos está hablando a nosotros, iglesia. La guía del Espíritu Santo no siempre muestra el camino completo, pero siempre con seguridad te va a señalar el siguiente paso. Yo quiero concluir con estas palabras. Dios quiere que la iglesia escuche su voz. La Biblia dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Estamos oyendo lo que está sucediendo aquí y allá. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Estamos siendo impresionados por tantas cosas. Lo que está sucediendo no es para que te impresiones. Lo que está sucediendo es para que tú y yo como iglesia nos levantemos en el llamado de Dios a cumplir la misión de la iglesia, de predicar, de testificar, de orar. Hemos dejado de orar. Hemos dejado de buscar la presencia de Dios. Hemos dejado de buscar al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe qué sucede cuando la iglesia no tiene una guianza de parte del Espíritu de Dios? Alguien dijo que cuando la iglesia no está guiada por el Espíritu Santo de Dios es como un barco sin timón. Se mueve, pero no llega a ninguna parte. No llega a ningún lado. Yo no quiero ser un barco sin timón. Necesito la guianza del Espíritu Santo de Dios en mi vida.